sí. Amén. Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gozo es poder estar en la casa del Señor, ¿no? Es un gozo para cada uno de sus hijos poder compartir, como dice el Salmo 133, que es allí donde el Señor derrama bendición y vida abundante, vida eterna. Es allí donde los hermanos nos unimos y hoy es el día, dice el salmista, que este es el día que ha hecho Jehová. Nos reuniremos hoy, nos vamos a gozar en su presencia y vamos a aprender de su palabra. Amén. Le invito a que incline su rostro y vamos a orar y vamos a abrir esta reunión. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, estamos una vez más reunidos delante de ti, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu presencia. Gracias, bendito Dios, porque en este día tú nos has regalado una vez más tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana, Señor. Y hoy estamos, Señor, gozándonos, Señor, porque hemos sido, Señor, visto, Señor, a tus ojos como estimados, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre amado. Gracias porque hay un gozo especial en cada uno de tus hijos, Señor, al deleitarnos estar en tu casa, Señor. Es allí donde tú nos derramas, Señor, de tu amor, de tu bendición, de tu corrección, de tu exhortación, y nos estás enseñando tu palabra, Señor. Gracias por estos días que nos has concedido, Señor, y que nos estás concediendo en tu presencia, Padre. Oh Dios, dejamos abierta esta reunión, Padre. Oh, que tu presencia, que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, a través de la alabanza, a través de la adoración, Señor, a través de cada canto, Señor. Oh Dios, que nuestro corazón esté solamente rendido a ti, que tú seas el centro, oh Cristo amado, de nuestra reunión, que tú seas quien nos mueva hoy a entenderte cada día más, porque tú te gozas en tu pueblo que buscan conocerte, dice tu palabra, Señor. Hoy anhelamos, Señor, conocerte aún más, Padre, pues a través de todo esto que estamos aprendiendo podemos ver, Señor, oh, tu magnificencia, Señor, a través de ese tabernáculo que tú ya habías preparado en la antigüedad, Padre, para mostrar, Señor, lo que vendría, Señor, lo que Cristo representaría en cada uno de sus detalles, Padre amado. Bendecimos este culto, bendecimos esta reunión, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria y todo el honor a ti, Señor. Amén, 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 amén. Tomen sus asientos, queridos hermanos. El Señor le bendiga, hermanos, en esta tarde. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Padre. Vamos a cantar este himno, el número 143. Cuán gloriosa será la mañana. El número 143. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, vencedores unidos en las nubes, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces
juntos otra vez, alabando al Señor. Algo nuevo hay para nosotros. Juntos otra vez, alabando al Señor. Juntos otra vez. Él se merece toda alabanza y toda adoración. Vamos a cantar este coro que dice, el Dios que adoramos. Este Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Señor, aleluya. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Gloria a Dios, aleluya, sí Señor. Desde su trono para llevar
Señor. Gracias, Jesús. Amén, gloria a Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Señor, gloria a Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Aleluya, gloria a Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya, Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Gloria a Dios, aleluya. Este es nuestro Dios grande y fuerte. Vamos a cantar este coro. Gracia sublime es. Mientras cantamos este coro, los chicos pueden ir subiendo a sus clases. Amén, gloria a Dios. ¿Quién rompe el poder del
Gracia y paz sea a vosotros, hermanos, de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por estar una vez más aquí en su casa, escuchando su palabra, aprovechando bien el tiempo. Vamos a considerar en esta oportunidad en cuanto a este utensilio, este mueble que daba iluminación al lugar santo. Hemos comenzado nuestro trayecto como creyentes allí en la puerta del atrio, que tenía estos colores tan atractivos que simboliza a los 4 evangelios. También vemos que es una puerta grande, una puerta ancha. Luego nos encontramos con el altar de bronce, que simboliza la justificación del creyente, simboliza que Cristo ha sustituido. Él fue el perfecto sustituto de nuestras vidas y en Él solamente fuimos y somos justificados. Luego ingresamos más adelante en el atrio todavía y vemos que está el lavacro, que simboliza este lavamiento y la purificación a través del Espíritu Santo, del agua y de la sangre de Jesucristo, como escuchamos anoche. Ahora vamos a ingresar ya en el lugar santo, donde la puerta es un poquito más angosta. Ya hemos escuchado en los primeros mensajes en cuanto a las puertas y al velo que se encuentra allí en el lugar santísimo. Vemos que cada vez se va haciendo más angosto y esto nos habla que hay una vida de renunciamiento y hay un precio que pagar para estar en verdadera comunión con nuestro Padre Celestial. No todos quieren pagar ese precio, no todos quieren tener esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Es por eso que ahora, a partir de este momento, nos vamos a convertir en sacerdotes. Ya vamos a ser sacerdotes que ingresan en el lugar santo y luego en el lugar santísimo ya solamente el sumo sacerdote ingresaba. Vemos también que los requisitos se van poniendo sobre las vidas de estas personas, que todo, como hemos visto, simboliza a Jesucristo. Las puertas simboliza a Jesucristo, el altar de bronce de Jesucristo, el lavacro de Jesucristo, también vemos el candelero que es Jesucristo, la mesa de los panes, todo lo que vemos simboliza a nuestro Señor Jesucristo, pero también habla a la iglesia o al creyente. Vamos a ver siempre estas comparaciones. Habla de Cristo, pero también tiene una enseñanza para nosotros, para los hijos de Dios. Y estamos debatiendo con el pastor Orlando quién comenzaba, porque él va a dar la mesa de la proposición o la mesa de los panes. Y tiene razón lo que me dice. Me dice, ¿cómo vas a dar vos último si no hay luz? Tenemos que comenzar con la luz para que puedan ver lo que está delante. Y esa era la misión, esa era la función que cumplía el candelero. Hay muchos que llaman el candelabro, pero la verdad que es un sinónimo porque es un artefacto que daba luz. Algunos utilizaban con velas y otros con un recipiente. Aquí vemos que no había velas, sino había un recipiente que contenía aceite y una mecha. Era eso que daba luz. Así que les invito, hermanos, a ver Éxodo 25. Se encuentra desde el 31 al 40, pero no vamos a leer todo. Vamos a leer solamente algunos pasajes para entender y voy a pasar a explicar cómo se componía, cómo estaba constituido, qué simbolismo tiene cada parte. Y en una parte, valga redundancia, del mensaje vamos a ver los números, porque Jehová cuando dio a Moisés estos planos, no lo dio por casualidad. Los colores, las formas, las cantidades de cosas que tenía que haber, cada parte, cada trozo, cada rincón del tabernáculo tiene su enseñanza. Y vamos a ver cómo también entra a jugar los números. Vamos a ver el número 1, el número 4, el número 6, 7, 14, y así vamos a ver cada número qué significa. Y verán que tiene toda una enseñanza práctica para nuestras vidas. Vamos a ver entonces, Éxodo 25, 31. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo lo dice así su palabra. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado
y 3 brazos al otro. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Ahora vamos al versículo 40. Versículo 40 del mismo capítulo. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Si usted puede apreciar, cada vez que damos un utensilio o un mueble del tabernáculo, el Señor termina con esta frase: hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En otras palabras, no vayas a poner nada de ti, nada humano tiene que haber. Todo debe proceder de lo divino y debe ser honrado y debe ser vivido conforme al modelo que el Señor nos dio. En el tiempo que estamos viviendo también tenemos un plano, tenemos una guía y tenemos un manual. Es por eso que la Biblia es la guía, es el manual y el modelo a seguir. Tenemos que ver ahí qué modelo nos da el Señor para conducirnos en este mundo. Vemos que la Biblia tiene 66 libros en total y vamos a ver también cómo figura aquí esos 66 libros que todavía no estaban escritos, pero proféticamente el Señor ya no mostraba que iba a ser así. Fíjense en la omnisciencia de Dios, ya nos estaba revelando de a poquito lo que iba a acontecer. Estos libros llamados canónicos nos enseñan 3 cosas. Cuando encuentra la palabra canon, significa una regla o una vara de medir. En otras palabras, es un metro que usan los albañiles o los hermanos que trabajan en la construcción. Está mal por ahí decir albañiles, muchos me retan. Los profesionales de la construcción utilizan esta vara de medir. Luego hablan de los libros inspirados por el Espíritu Santo. Por eso son canónicos. Son los libros inspirados por el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo dice: sigamos todos una misma regla. Ahí aparece de nuevo la palabra canon. Resumido las 3 cosas, la Biblia, los 66 libros que el Señor nos dio, son la regla o la medida que debemos usar para vivir en este mundo. Y aquí también es lo mismo. Vemos que el Señor le dio a Moisés cada utensilio y tenía que cumplir así como estaba. Lo primero que llama la atención aquí del candelero, vamos a ver las características, es en el versículo 31. Dice: harás además un candelero de oro puro. A mí me tocó dar el altar de bronce. Como aprendimos y hemos explicado, estaba constituido por madera de acacia revestido de bronce. Pero aquí encontramos este elemento totalmente de oro. No había otro ingrediente, otro elemento, otro material. Era totalmente oro puro. Y esto nos habla de la divinidad, nos habla de la deidad de Dios. La segunda característica dice: no tenía medidas determinadas. Es parecido al lavacro que hemos visto anoche. El lavacro tampoco, el Señor le dijo a Moisés, tiene que hacer de tantos codos. No decía ni alto, ni ancho, ni largo, pero sabemos que el lavacro simbolizaba la gracia insondable de Dios. Y aquí simboliza la eternidad o el poder inalcanzable e incomparable de nuestro Dios. Por eso vemos que no tenía medidas, porque el amor de Dios, el poder de Dios no tiene medidas. Por eso vemos un coro también que cantamos: el amor de Dios es tan alto que ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo lo puede alcanzar. Vemos que no tenía medidas. Otra característica, era de una sola pieza. Y esto me llamó mucho la atención. Ellos tenían que agarrar el oro y fabricar este mueble solamente de esa pieza. No tenían que agregar nada, no tenían que ellos poner de sí. Dice que era una sola pieza y estaba labrada a martillo. El martillo en la Biblia es figura de la palabra del Señor.
En Jeremías dice que la palabra es como un martillo que golpea los corazones. Y aquí este martillo es símbolo de lo que pasó Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Él fue, dice, azotado, Él fue herido por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Isaías 53 del 4 al 6 relata lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aquí vemos que el inocente, aquel que no tenía culpa alguna, aquel que no tenía pecado, Él sufrió por nosotros. Como vimos en este mueble que habla de la justificación, fue Jesucristo el que tuvo que cargar con la consecuencia del pecado. Justificación significa declararnos inocentes y nos habla que Jesucristo nos liberó de la paga del pecado. Eso significa justificación. Y cuando vemos la segunda parte, es el lavacro, habla de la santificación. ¿Qué sucede ahí? Nos liberó de la influencia del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado, somos ahora siervos del Señor. Y sigue una vez más, un poquito más adelante, vemos la glorificación o la salvación final. Allí lo que sucede, somos libres de la presencia del pecado en nosotros. Vamos a cargar el viejo hombre hasta que partamos de este mundo, pero el Señor prometió y Él dijo que fuimos redimidos o comprados o rescatados, espíritu, alma y cuerpo, y todo nuestro ser pertenece a Dios. Es por eso que aquí no está hablando que Jesucristo fue aquel que a través de los golpes, de los azotes, también de todos los martirios que Él sufrió, dice que fue azotado 39 veces. Eso lo encontramos, que Él fue azotado 39 veces. Y muchos dicen que este número 39 habla de los 39 libros del Antiguo Testamento. En otras palabras dice, Cristo cumplió con la ley. Cristo cumplió allí con la ley cuando fue azotado 39 veces. Pero aquí nos está hablando de que Cristo fue aquel que sufrió por nosotros. A través de todos estos golpes, a través de todos estos quebrantos, Él nos sustituyó. Él fue el que tomó tu lugar y mi lugar. Esa sola pieza tenía que ser solamente labrado a martillo. Y veamos, en la foto qué hermoso material es y cómo puede el hombre llegar a hacer de esta manera. Y yo creo que no hay otra manera que a través también del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo utilizó a estos hombres para que hagan tan hermosa material, ¿no es cierto?, tan hermosa herramienta para nuestro Dios. Otra característica que encontramos en estos versículos que leímos es el peso que tenía. Eso sí figura qué peso tenía este mueble. Y era un talento. Un talento dicen que es la medida más grande que utilizaban los judíos. Nos habla que Él es, como vimos recién, sin medida. Él no se puede comparar, es lo más hermoso y lo más valioso también habla este talento. Aproximadamente entre 34 kilos y 57 kilos pesaba este mueble allí en el lugar santo. Recuerden que estamos en el lugar santo donde no había luz natural. En el atrio estaba el sol que alumbraba. En el lugar santo está el candelero o el candelabro que ilumina. Y en el lugar santísimo es la presencia de Dios la que da luz a ese lugar. Es por eso que era necesario que este candelero se encienda y esté prendido mañana, tarde y noche. Era la función del sacerdote cuando él veía, ya vamos a explicar qué significa para el creyente, cuando él veía que se estaba apagando o humeando,
él tenía que cortar con una tijera los pábilos, volver a rociar con aceite y eso que se mantenga encendido. Tiene una enseñanza para el creyente, ya vamos a explicar. En cuarto lugar, era constituido por una caña central y de esa caña salían 3 brazos para la derecha y 3 brazos para la izquierda. La caña central simboliza a Jesucristo, porque sin Él no somos nada. Sin Él, como dice, ustedes deben permanecer en mí. De lo contrario, no van a tener ningún fruto en su vida. Él es la razón de nuestra existencia. En Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. También habla de dependencia. Esos brazos dependían de esa caña central. Otra cosa que había, estaban constituidos por copas en forma de flor, almendros y manzana. Luego tenía que ser también el combustible usado aceite. Ya vamos a explicar también todo lo que estamos nombrando uno por uno. Y luego dice que había despabiladeras y platillo de oro. Esto eran todo lo que constituía este candelero de oro. Y ahora vamos a empezar con esta parte de la numerología, que simboliza cada cosa que está allí reflejado en este utensilio o en este mueble. En primer lugar encontramos que estaba todo en una sola pieza. Eso nos habla de la unidad. Vemos allí en Efesios que nos dice un solo cuerpo, un solo Dios, un espíritu, un Señor, una fe. También nos habla el número 3, porque eran 3 brazos que iban para un costado y 3 para el otro. Nos habla de la plenitud o de la Trinidad de Dios, la triunidad. 3 personas, un solo Dios. Después vemos en tercer lugar que había 4, número 4. En la caña central dice que había 4 copas, no como en los brazos. En cada brazo tenía que haber 3 copas, pero en la caña central tenía que haber 4 copas. Eso simboliza el equilibrio o la simetría. Por ejemplo, tenemos 4 puntos cardinales, tenemos 4 elementos, tenemos también 4 estaciones del año y también simboliza la multiforme facetas de Jesucristo. Él es Dios, se hizo hombre, Él es rey, pero también es siervo. Vemos aquí, está simbolizado también los 4 evangelios. Simboliza las 4 facetas de nuestro Señor Jesucristo. El número 6, 6 brazos, 3 para la derecha, 3 para la izquierda. Habla del hombre o la humanidad, recordando que el hombre fue creado en el día 6. Pero fíjense algo muy importante. Esos 6 brazos tenían que estar unidos al tronco o a la caña central. Es decir, el hombre sin Cristo está incompleto. El hombre sin Cristo no está completo. El hombre sin Cristo no existe para Dios. Vemos también el número 7. En total había 7, la caña central y 6 brazos, que nos habla de la perfección y nos habla de reposo. Al 7º día el Señor descansó. Vemos también, nos habla de reposo, que para nosotros no es un día. Dice, nuestro reposo es nuestro Señor Jesucristo. El número 9, ¿de dónde sacamos 9? Ya vamos a explicar, es el fruto y los dones. Hay 9 copas en total, 3 de un lado, 3 y 3. Son 9 de un lado y 9 del otro. El número 9 nos habla de los 9 frutos del Espíritu. Y vemos eso en Gálatas 5:22. Vemos que hay 9 frutos y luego vemos que hay 9 dones también del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Corintios. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a ver allí que encontramos que hay 9 también dones. El número 12 nos habla de
gobierno. Cristo gobierna sobre todo y todos. A mí se me ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra, dice Jesucristo. Entonces vemos que el número 12 nos habla de gobierno. ¿De dónde sacamos el 12? Había 4 copas allí en el centro, pero en cada copa había una flor, había un botón también llamado, y había una manzana. Si multiplicamos 4 por 3 nos da 12. Y allí vemos que está también presente Cristo, que gobierna sobre todo y sobre todos. 14 encontramos también que representa el buen testimonio. ¿De dónde sacamos 14? 7 lámparas y 7 doseles. ¿Qué era el dosel? La lámpara alumbraba aquí y había algo que tapaba y que hacía que la luz vaya para adelante, vaya para el frente. Si vemos en uno de los versículos, nos enseña que así tenía que hacer. Dice, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderán para que alumbren hacia adelante. No tenían que alumbrar ni hacia arriba ni hacia abajo, sino hacia adelante para reflejar allí la mesa de los panes, el altar del incienso. Esto nos habla que el creyente fue llamado no para alumbrarse a sí mismo, no ser egoísta, sino que nuestra luz alumbre al mundo y a los demás. Nos habla de esto también de Cristo ofreciéndose para sacrificio de los demás. Él no se ofreció para sí mismo, sino para nosotros, para darnos a nosotros la vida eterna. El número 27 encontramos también aquí en el candelero. Como hemos dicho, en cada copa estaba 3 partes. Entonces tenemos que multiplicar 3 por 3, nos va a dar 9 en un brazo, 9 en el otro y 9 en el otro. Y si multiplicamos 9 por 3 nos da 27. Si me estoy equivocando, hay un profesor de matemática o un contador me dice, pero da 27. ¿Cuántos son los libros del Nuevo Testamento? 27. Allí ya nos está mostrando el Señor 27 libros. Sumado a las 12 que estaban en la caña central, los 12 elementos, nos da 39. Están un poco 39, ¿sí? 39 libros del Antiguo Testamento. Y si sumamos 29 y 39, ¿cuánto nos da? Nos da 66 libros, mostrándonos que el candelero también habla en cuanto a la palabra del Señor. Ya vamos a ver el versículo muy conocido que dice que su palabra es lumbrera, su palabra es aquella que alumbra nuestro camino. Fíjense, todo estaba establecido por Dios y todo tiene su enseñanza práctica para nuestras vidas. Ahora vamos a ver específicamente algunas cosas que simboliza cada elemento. En primer lugar, vemos que tenía que ser formado por copas de almendro. El almendro dice que es una planta, es una flor que da su vida, comienza su vida muy comenzada la primavera. Es lo primero que florece, dice los hermanos que estudian estas plantas. Eso nos simboliza la resurrección de Cristo. Vemos que el apóstol Pablo nos dice que Jesucristo es la primicia de los que durmieron. La palabra primicia, ya que estamos, y de paso, como dice el pastor Orlando, la palabra primicia no siempre significa lo primero, porque vemos en Colosenses 1:15, vemos que dice que Él es el primogénito de toda creación. Y muchos utilizan esta palabra, el primogénito de toda creación, para decirnos, ¿te das cuenta? En tu Biblia, en tu palabra, en la misma palabra que vos me estás mostrando, dice que Jesucristo fue creado. Él fue el primero que fue creado. La palabra primogénito significa el principal, el referente o la fuente de origen. Eso significa primogénito. Y aquí nos está mostrando que Cristo también es el principal, la primicia, el primogénito de toda creación o de todos aquellos que durmieron, dice allí el apóstol Pablo. Y el ejemplo que está aquí en número 17:7, nos habla en cuanto a este momento donde
Moisés habló con Jehová. Y le dice Jehová, haz esto porque estaban queriendo renegar en contra de Aarón. Se estaban queriendo levantar y decir, este es uno nombrado solamente por Moisés. Y le dice Jehová, tienes que hacer lo siguiente, toma una vara de cada jefe de cada familia. Había 12 tribus, cada jefe representaba a una tribu. Agarraron y tomaron la vara y dice, ponle el nombre a cada vara y tráelo aquí. Y pone también la vara de Aarón y pon su nombre. Y dice que floreció la vara de Aarón, mostrando el favor de Dios sobre este hombre. Y eso nos enseña a nosotros, los que están aquí al frente, lo que el Señor está poniendo justamente, es el Señor que levanta. No somos nosotros que nos levantamos a nosotros mismos. Dice, allí en su palabra dice, en Hechos de los Apóstoles, que es el Espíritu Santo que puso a los pastores en cada lugar. Eso nos habla que es el Señor el que levanta, o sea, el que prepara, el que levanta y el que envía. Es Él. Si ponemos de nosotros, no va a funcionar. Si ponemos de a mí me parece, yo quiero o yo necesito, no es así. Es el Señor el que elige, el Señor el que levanta. Si pones de tu voluntad, te puedo asegurar que no va a funcionar. No lo digo yo, la palabra misma nos está enseñando. Aquí simbolizando la vara de Aarón a la resurrección, porque floreció. Y eso es lo que va a explicar el hermano Darío mañana. No me voy a adelantar, pero él va a explicar que dentro del arca estaba la vara de Aarón. Y eso le dice Jehová, que esa vara sea símbolo para todo el pueblo, que Aarón fue elegido por mí, que no eligió un hombre, fue elegido por mí. Jesucristo como resurrección, vemos aquí en la copa de almendro. Las manzanas, ahí puse el número 9. Hay varias interpretaciones. Escuché a un judío, a un rabino, que lo hace a su manera. Escuché a otro hermano, creyente evangélico, que lo hace a otra manera. Cada uno encuentra, hermanos, un simbolismo. Algunos encuentran 9, algunos encuentran más. Pero lo importante del número 9 aquí, como hemos visto, que representa los frutos del Espíritu Santo y también a la vida fructífera del creyente. Sin Cristo, si no estamos unidos a Él, no hay fruto en nuestra vida. Y dice Cristo, ustedes fueron llamados para llevar mucho fruto. Esa es la voluntad del Señor. Es eso lo que quiere de nuestras vidas, que reflejemos los frutos. Y esa es una evidencia también de tener al Espíritu Santo. Si quiere saber si usted tiene o no tiene, es sencillo. Si hay fruto en su vida es porque tiene al Espíritu Santo dentro suyo. En tercer lugar vemos las flores de almendro que representan a la belleza de Cristo en medio de nosotros. Eso representa las flores de almendro que estaba en este utensilio. Vamos a Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 2. Cantar de los Cantares 2, 2. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga o mi amada, dice en otras versiones, entre las doncellas. Aquí está representando este hombre a Jesucristo y le está alabando a su esposa o a su novia. Es eso lo que quiere hacer el Señor. Dice, como hemos escuchado también anoche, que Él está preparando una novia o una esposa para presentarse a sí mismo. Es el Señor el que prepara a su esposa para presentarse a sí mismo. Y el agente que está hoy moldeando nuestra vida es el Espíritu Santo. Dice que Él es el que está con la vestidura dando los puntazos o los puntales, está dando y está hermoseando la vestidura de la novia. Eso nos habla aquí las flores, que es el reflejo de Cristo en la vida del creyente. Apocalipsis 19, 7 y 8 dice así: gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. El lino fino habla de la justicia, habla de la justificación.
Limpio nos habla de una vida santa apartada del pecado. Y resplandeciente nos habla de la gloria y la presencia de Dios en nuestras vidas. Luego vemos por qué o qué reflejan estas flores. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vemos las obras buenas que se reflejan en nuestras vidas y eso manifiesta la presencia de Jesucristo en nosotros. Vemos que todo tiene su enseñanza, todo tiene su simbolismo y explicación. ¿Qué pasaba? Debía en la parte de arriba tener aceite en cada lámpara. El aceite simboliza a la unción del Espíritu Santo. En la antigüedad, los sacerdotes, los profetas y los reyes eran ungidos con el aceite. Vemos que Jesucristo también fue ungido con el Espíritu Santo y el Padre dice, no le dio un poquito, lo llenó del Espíritu Santo porque dice allí en San Juan, no lo da por medidas. Y vemos que la vida de Jesucristo fue así, fue siempre lleno del Espíritu Santo. Él no estuvo a goteo, sino Él estuvo lleno del Espíritu Santo. Y esto es símbolo de lo que sucedió en el monte de Getsemaní, o también llamado en el monte de los olivos. ¿Por qué se llamaba así? Porque la traducción Getsemaní es aceite prensado. Para hacer el aceite de oliva, agarran la fruta y lo ponen en una prensa y allí sale el aceite. Y vemos que Jesucristo padeció, fue probado, fue tentado, fue lastimado, azotado y dice que Él allí como olor fragante llegó hasta la misma presencia del Padre. Él dice que oraba día y noche con su Padre y a causa de su obediencia dice que Dios le oyó su clamor. Esto nos enseña a nosotros, estar llenos del Espíritu Santo en todo momento y en toda ocasión, orar al Padre. Y dice que el Padre recibe como un olor fragante, un olor, algo lindo para Él cuando los santos son de esa manera que fue su Hijo Jesucristo. Vemos también que había 7 lámparas. Los hermanos, algunos interpretan que el número 7 también habla de las 7 palabras del libro de Génesis, versículo 1. No lo traje aquí, pero porque no sé pronunciar en el hebreo. En el hebreo encontramos cada lamparita, usted puede poner arriba cada palabra de Génesis 1:1. Esa es una interpretación. También vemos el número 7, que es característica de los nombres del Espíritu Santo. Vemos allí en Isaías que el Espíritu Santo es llamado de 7 maneras. Isaías 11, versículo 2. Dice así, y reposará sobre él, aquí comenzamos, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vemos los 7 nombres o las 7 características del Espíritu Santo. Vemos también en Pedro que hay 7 virtudes y Pedro hace como una especie de escalera. Al conocimiento añade virtud, a la virtud paciencia, a la paciencia y va siendo como una especie de escalera que nos enseña cómo debe ser el caminar y el transitar del creyente. También hay 7 días en la creación, 7 días en la semana. Vemos el número 7 reflejando a la deidad, reflejando a la perfección. El número 7 habla de perfección. Y ahí vemos también este utensilio que se llamaba despabiladera. ¿Para qué era? Para cortar los pábilos, una especie de tijera. Y había un platillo también de oro. ¿Por qué dice allí? Refleja la vida espiritual del creyente. Porque a veces cuando no estamos emanando luz, cuando el Señor ve que está humeando, ya voy a explicar qué simboliza, cuando está humeando nuestras vidas, Él viene y corta un poquito, nos llena de vuelta con aceite y vuelve a encender esta lámpara que es nuestra vida. El humo
representa las pruebas, las tribulaciones. A veces pasamos por estas circunstancias y a veces nos desanimamos y caemos y estamos anímicamente y espiritualmente bajoneados, como decimos aquí. Pero el Señor viene y dice que corta eso que está mal de nuestras vidas y luego dice, vuelve a verter de su aceite, de su Espíritu Santo y volvemos a iluminar como corresponde. Eso es lo que el Señor hace. Por supuesto, necesita nuestra rendición, necesita nuestra vida rendida a Él y dejémonos que Él moldee nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Él tiene que tomar el control de todo tu ser, no solamente una parte. Todo tu ser sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Y para terminar con el tema del día de hoy, vamos a ver 4 características o qué simboliza el candelero. En primer lugar simboliza la palabra de Dios. Ya hemos visto que en una parte de los números habla de los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Y vemos que en el Salmo 119, 105 dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También vemos en Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 y 21. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿De qué está hablando? De la palabra del Señor, de la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha, fíjense, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es la palabra que alumbra en tu corazón, en aquel rincón que todavía falta, es la palabra que ingresa, ilumina tu vida. Luego dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí hay 2 formas de traducir esto, interpretación privada. Uno es que ninguna profecía de la Escritura es de origen humano. Esa es una forma, porque la Escritura no fue utilizado un ser humano, pero fue el Espíritu Santo el que estaba obrando en esa vida. La inspiración no significa que yo estuve allí en ese lugar y se me ocurrió hacer, o que el Espíritu Santo me tomó y escribí. No, inspiración significa que el Espíritu Santo me usó a mí como herramienta, como estoy usando yo el micrófono. Estoy hablando y el micrófono solamente es el medio o la herramienta para que ustedes me escuchen. Es lo mismo que hizo el Espíritu Santo. Todos los profetas y los apóstoles solamente fueron portavoces o herramientas del Espíritu Santo. La otra forma de interpretar justamente es que interpretación privada habla que no tenemos que poner nada de nosotros. Todo viene por iluminación, no revelación. Iluminación del Espíritu Santo. Ya fue revelado todo, ya está en la palabra. Solamente el Espíritu Santo es aquel agente que nos ilumina, que nos da determinada luz. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía, aquí viene la explicación, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o utilizados por el Espíritu Santo. Muy clarito la palabra de nuestro Dios. En segundo lugar, este candelero nos habla del Espíritu Santo. Vemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, y solamente vamos a leer hasta el 10. 1 Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y vemos aquí quién es el que nos revela esas cosas. Pero Dios nos las reveló a nosotros
por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si quiere leer, lea hasta el 16, pero aquí nos enseña que es el Espíritu Santo aquel que ilumina y aquel que nos muestra lo que está en la palabra del Señor. En tercer lugar, vemos a Jesucristo como el candelero de oro. Jesucristo, ¿por qué? San Juan 1 habla todo de Jesucristo. Comienza, en el principio era el Verbo con Dios, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Pero aquí nos habla en el versículo 7 que Él es la luz, aquel que vino a dar luz y a disipar las tinieblas. En otras palabras, Él es el que vino a dar vida al mundo que estaba muerto. Tinieblas siempre habla de muerte, habla de oscuridad. En cambio, Cristo habla de luz y habla de vida. Él vino a dar vida y a dar luz a este mundo de oscuridad. El versículo 4 nos dice que Él es la luz de los hombres directamente, y luego en el versículo 9, Él es la luz del mundo. Él vino para iluminar. Y en cuarto lugar nos habla del creyente. Vamos a Mateo 5:14. Mateo capítulo 5, versículo 14. Aquí encontramos Jesucristo hablándonos a nosotros como una metáfora. La figura literaria aquí utilizada es metáfora. Recuerde que en la Biblia encontramos figuras literarias. Son formas adornadas de explicar algo. Y una metáfora es cuando yo a dos cosas que no son iguales lo llamo como que son iguales. Fíjense, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Aquí nos dice Jesucristo que nosotros somos la luz del mundo. Y aquí nos dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. También dice, nadie prende una lámpara para ocultarla, sino que la pone en lo más alto para que ilumine. Nosotros fuimos puestos en este mundo para iluminar. Y el último versículo por hoy es Efesios 5, 8 y 10. Efesios 5, versículo 8 y 10. Porque en otro tiempo, aquí nos habla la condición pasada de nuestras vidas, porque en otro tiempo erais tinieblas. Y aquí vemos, en otras palabras, en otros tiempos estábamos muertos. Disculpen, mas ahora sois luz en el Señor. Somos luz, pero en el Señor, por la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Cuál es el resultado entonces? Si antes éramos tinieblas, estamos muertos, ahora somos luz y tenemos vida. ¿Qué tenemos que hacer? Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. También Efesios nos dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Para concluir el mensaje de hoy, dejemos que la palabra alumbre nuestro camino, que el Espíritu Santo nos llene con su presencia. De esa manera reflejaremos a Cristo y seremos luz para este mundo de tinieblas. Que nuestro Dios bendiga su palabra. Amén.